Hola a todos. En la sesión de hoy pues vamos a continuar con lo que habíamos empezado de modelos de combate. Entonces ya habíamos visto el primer caso de este sistema de ecuaciones que modelan la densidad de unidades, vamos a llamarle así, en, en algún combate entre dos fuerzas, ¿no? Eh, entonces tenemos dos ejércitos, el X y el Y. Esos van a tener ciertas pérdidas operacionales que le habíamos llamado que tenían una tasa de torpeza, que para el X es A y para la Y es esta D, ¿no? Y tienen una tasa de tiro o de efectividad donde para la B es esta, para la Y es esta B y para la X es esta C. Y tienen una tasa de refresco de tropas que son las P y la Q. Y, entonces es cuando hablamos estrictamente de combate entre dos fuerzas regulares, en el sentido de que están apelmazadas de un lado unas y del otro lado otras, y donde se ven se dan, ¿no? Otro sistema que escribimos era este de acá. Entonces en este vamos a tener igual la tasa de torpezas de X, la tasa de torpezas de Y, que son esta A y esta D, pero teníamos unas tasas nuevas que son la G y la H, que son la efectividad en el combate. Ahora esas van a depender del área donde se encuentran, ¿no? Ya no depende de la concentración de fuerzas, sino de cierta efectividad para atacar y esconderse. Entonces estas ecuaciones modelan la guerra, combate entre dos guerrillas. Ese es el caso anterior, pues ya lo vimos la sesión pasada, y esta vez quisiera enfocarme en el caso de guerrilla contra guerrilla. Y el último caso es este. ¿Qué pasa cuando un ejército regular, que aquí lo representa la X, ¿no? Que con su tasa de torpezas, pero que tiene una efectividad de tiro aquí, que es esta C, eh, que es como la de un ejército regular, y en cambio la Y pues combate como la guerrilla, ¿no? Y tiene una efectividad que es como la, la efectividad de las guerrillas. Ese caso pues va a ser importante porque es la forma en la que al menos hasta Afganistán pues estuvo combatiendo. Es, entonces hay una combinación entre combate regular y combate de guerrillas. Eh, ahí pues no hay que irse con la finta, no es que sea lo más moderno, es una cosa muy usada, ¿no? Todas las revoluciones sociales se han peleado así, ¿no? Entonces, pues es importante ver qué nos dicen estos modelos respecto a eso, ¿no? Pues la idea es acercarse un poco a la realidad, y en ese sentido es lo que queremos reflejar, ¿no? Entonces, quiero hacer un par de aclaraciones respecto del primer modelo, este, respecto a cómo se calculan las A, las B, las D, las C, ¿no? Que en la sesión pasada les habíamos llamado con letras griegas. Eh, lo que vamos a tener, digamos, teníamos el modelito de el X punto
igual a menos AX menos BY más P de T Y punto igual a menos CX menos DY más Q que depende de T. Ahora, este por un lado, ¿cómo vamos a pensar o sea, la A y la D? A y D son las pérdidas operacionales. Entonces le habíamos llamado a esta A y a esta D una especie de tasa de torpezas. ¿En qué sentido? En el sentido de que si tomamos X punto sobre X, pues esto va a ser como menos A, y Y punto sobre Y va a ser menos B, en el caso donde no hay refuerzos y donde no hay combate, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que está midiendo esto? Pues es la tasa en la que se mueren sobre los que hay, ¿no? ¿No? Son las pérdidas que dependen del mismo ejército. Ahora, en el caso donde vamos a considerar que no hay pérdidas operacionales, que era el caso que estábamos analizando, ¿no? Si tuviéramos X punto igual a menos B por Y y Y punto igual a menos CX, ¿no? No tenemos ni pérdidas operacionales ni refuerzos. En ese caso, pues vamos a tener que, pues es la tasa de estos respecto a los que hay en el otro bando, ¿no? Y lo mismo para Y punto respecto a los que están en el otro bando, pues es menos C. Ahora, podemos pensar que estas cosas de aquí dependen de ciertas tasas R sub X y R sub Y, que vamos a llamarles tasas de disparo o de tiro, que es un poco lo que se está pensando, es cuántos disparos o tiros por cada combatiente o por cada unidad de combate por cada unidad de tiempo, que en general pues estamos hablando aquí de días. Entonces acá estaríamos hablando del tiempo en días. Entonces esas vamos a llamarle tasas de disparos, y las vamos a llamarles PX y PY a las probabilidades de, de matar a un oponente
solo tiro. Entonces, pensando en eso, podemos escribir a B y a C, ¿no? B pues va a ser la tasa de disparos por la probabilidad de atinarle, y lo mismo para la X, ¿no? La tasa de cuántos disparos se hacen por qué tan probable es que le atines, ¿no? Estas dos medidas pues siguen teniendo una dificultad, ¿no? No lo puedes medir de forma previa, ¿no? Esta es una cosa que se mide a posterioridad, ¿no? Cuántos tiros se emitieron aproximadamente y cuál fue la probabilidad de que le pegaran, pues cómo se calcula, pues cuántos muertos tuviste del otro lado, ¿no? Y, entonces eso es respecto al modelo de combate estándar. En el modelo de guerrilla teníamos la forma de, digamos, si nomás nos quedamos con los términos de combate, teníamos una cosa así, ¿no? G, X, Y, y Y punto va a ser H de X, Y. Entonces H y G lo que están midiendo de alguna forma es si toman en cuenta las RX y las RY, que eran pues cuántos tiros das, pero la probabilidad de atinarle a alguien depende de dos cosas: de una efectividad que es proporcional a cierta área donde puedes actuar, y eso pues es inversamente proporcional, ¿no? La P de X, por ejemplo, se va a ver como es proporcional a cierto cociente que tenemos dos áreas, ¿no? Esta perdón, esto es P de Y. Esta, entonces lo que te dices va a ser directamente proporcional al área de efectividad de tiro, la ARI, ¿no? Es el área de efectividad de tiro, ¿no? Entonces donde tienes abierto para disparar, y la AX pues es, o si quieren AI, ¿no? AX y AY es el área de ocupación de la guerrilla, y decir, si estás en un área muy ocupada y llegas a querer disparar ahí, seguro que te dan. Entonces la probabilidad de darle a alguien es poca, ¿no? Contrario a lo que podría pensarse. Entonces la G es igual RY por P de Y, pero la P de Y pues se calcula, es proporcional a cierta a ese cociente, ¿no? Entonces es como una constante por ARY sobre AX, y la H pues va a ser igual RX por una constante, si quieren ser chistosa, por el cociente de ARX, ¿no? Donde puede tirar la X sobre el área que ocupa la Y. Entonces, pues ya aquí la probabilidad es más difícil de calcular, ¿no? Igual pues no se puede medir
más que a posteriori. Entonces sigue siendo un problema de este tipo de modelos, ¿no? Ahora, cuando teníamos nuestro modelo simplificado, menos b y y y punto igual a menos dx, teníamos este modelo simplificado y pues podríamos pensar que hacer el análisis pues como siempre se hace, ¿no? Entonces aquí pues quiénes son los puntos fijos. Pues es el 0, 0, nada más. Y en el 0, 0, ¿quién es el polinomio característico? Pues es el determinante. ¿De qué matriz? Pues de la matriz menos lambda, menos beta, menos x, menos lambda. Y esto es lambda cuadrada menos menos d, perdón, menos d, menos b por d. Y entonces tenemos dos valores propios que son reales, que es la raíz de bd y menos la raíz de bd. Entonces el 0, 0 pues es un punto silla. Pues los vectores propios se pueden calcular nada más haciendo 0 menos b menos d0 por xy, por ejemplo para esta, igual a raíz de bd por xy, y eso significa que menos b es, por y es igual a raíz de bd por x, y esto lo que vamos a tener es que la y se va a ver como raíz de bd menos raíz de bd sobre b por x, ¿no? Esta parte de aquí pues la podemos escribir como menos raíz de d sobre b por x, ¿no? Como sea, como b y d son positivas, este número de acá es un número negativo y entonces tenemos una cosa, una recta como así. Si hacemos la otra cuenta, pues esa dirección se va a ir por acá. Entonces esta dirección de acá es hacia donde se están alejando las soluciones y en esta dirección se están acercando. Entonces las trayectorias se van a ver de esta forma, las que interesan, ¿no? Entonces si veíamos un diagramita donde de este lado se iban a ir acostando y de este lado pues se iban a ir a cero de esta forma, ¿no? En este régimen de aquí era donde los ejércitos se empantanaban y de este era donde perdía la y de este donde perdía la x, ¿no? Entonces o al revés, eso no estoy seguro, pero de estos dos lados son los regímenes donde pierden y de este es donde quedan empantanados, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el caso de la guerra de guerrillas?
Acuérdense que a este caso le llamaban la ley lineal, ¿no? Entonces, si quieren, empecemos en el pizarrón. Pues vamos a tener una forma bastante sencilla para la guerra de guerrilla, que es x punto igual a g de xy y y punto igual a h de xy, perdón, menos h de xy, pensando en el caso donde no hay ni refuerzos ni pérdidas operacionales, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿cómo se van a ver las soluciones? Pues hacemos el mismo truco que hicimos la vez pasada. Tomamos x punto sobre y punto, esto es igual a g sobre h simplemente, ¿no? Y esta cosa de que, pues, al revés, perdón, tomamos y punto sobre x punto, esto va a ser igual a h sobre g, y esto lo podemos reescribir como la derivada de y respecto de x. Entonces, ¿eso qué nos está diciendo? Que la derivada de y respecto de x, en este caso particular, pues es una constante, ¿no? Que nos la dice estos coeficientes que se calculan de esa forma rara que acabamos de ver. ¿Qué es lo que nos está diciendo eso? Pues que si comparamos la y y la x, pues vamos a tener unas cosas así. En ese sentido, a esta, bueno, podemos integrar esta cosa pensando en la separabilidad, ¿no? Esto es como una constante k1 por la integral de x, y esto significa que y menos y0, ¿no? Y en t menos y0, pues es como k1 por x en t menos x en 0. Si quieren podemos dejarlo como que este va con la h y este va con la g. Y eso significa que si tomamos la diferencia de y y x de t, pues vamos a tener unas constantes ahí, ¿no? Entonces, a esta expresión de acá se le llama la ley lineal de Lanchester. Entonces, lo que se toma usualmente es llamarle a la diferencia
este g por y de t menos h por x de t igual a una L que pues depende de la elección de la t, ¿no? Ahora, lo que sí tenemos es que y0 sobre x0 pues va a ser mayor que h sobre g. En algún caso, ¿no? Esto significa que L es mayor que 0. Entonces, si L es mayor que 0, vamos a tener que y0 sobre x0, el valor inicial, la tasa de los valores iniciales se comporta más grande que esta tasa, y entonces en ese caso en ese caso, ¿quién gana? Y en el otro caso, ¿quién gana? ¿No? Si tienen L menor que 0, esto implica que y0, x0 era menor que h sobre g. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Ahora, si nos vamos a la linealización del sistema, ¿no? Tenemos x punto igual a g xy menos y y punto igual a menos h xy. Pues ¿quiénes son los posibles puntos fijos? Pues el 0, 0 es 1, pero si se fijan, si yo tomo x igual a 0 y igual a cualquier cosa, o y igual a 0 y x igual a cualquier cosa, estoy dentro de los puntos fijos. Entonces, para este caso simplificado, cualquiera de los puntos que hay en los ejes pues es un punto fijo. Ahora, a mí solo me interesa este cuadrante de acá, ¿no? Si linealizamos alrededor de cualquier punto de esos, digamos del 0, 0, ¿qué es lo que vamos a tener? ¿Quién es la diferencial de esta cosa? Pues es menos gy menos gx menos hx menos hy, ¿no? Y x. Y ya nos metimos en un lío porque esta doña de aquí pues es bastante fea, ¿no? Ahora, vamos a hacer como que no hemos visto nada, y el polinomio característico es el determinante de quién, de menos gy menos lambda menos hx menos lambda menos hy menos gx. Y eso de allí es ¿quién? ¿No? Pero en el 0, 0 únicamente nos vamos a quedar con esto de aquí, ¿no? Entonces esto es eso es el 0, 0, ¿no? Tenemos simplemente lambda cuadrada igual a 0 y eso
no nos sirve de nada. Ahora, entonces vamos a considerar qué pasa en el eje de las y. Si las y son 0, tenemos que el p de lambda se ve como una porquería, porque va a quedar una expresión en términos de x, ¿no? Vamos a tener menos lambda por menos h x menos lambda, y el otro término se anula, ¿no? Entonces vamos a tener que lambda, o bien lambda es 0, o bien lambda es igual a hx, que es una recta, ¿no? A menos hx. Y del otro lado pues vamos a tener lo mismo, ¿no? Que lambda es 0 o que lambda es g, ¿no? Entonces este es un caso feo en términos de ese tipo de análisis, porque es un caso singular, ¿no? Vamos a tener dos rectas de puros valores propios. Ahora entonces vamos a considerar el caso donde sí tenemos pérdidas operacionales, menos ax y menos cy. Entonces, ¿quiénes son los puntos fijos en este caso? Pues vamos a tener que menos gx y menos ax es igual a 0 y menos hxy menos cy igual a 0. Y esto sí se cumple en el 0, 0 nada más, ¿no? Si linealizamos, la linealización, ¿quién es? Pues es menos a menos gy y menos gx menos c menos hx menos hy. Y en el 0, 0 esto es menos a menos hy menos c menos hx. Entonces este y este se quedan. Si tomamos el polinomio característico para el, ¿no? En el 0, 0, pues nomás nos quedan estos dos términos, y estos son 0. Y en este caso el polinomio característico pues es menos a menos lambda por menos c menos lambda, es decir que a es igual a que lambda es igual a menos a, o que lambda es igual a menos c. Entonces tenemos dos valores propios negativos. No tenemos valores propios 0, entonces se cumple el teorema de Harman-Grobman, y además ya sabemos que pues son atractores. Lo único que nos está diciendo es que todos se van a morir, ¿no? Que hay una probabilidad bien alta de que todos se vayan a morir. Pero ¿quién gana? Pues depende de cuál sea el valor propio más grande, ¿sí? Ahora, fíjense cómo ya no depende de el qué tan rápido se vayan al 0, si le creemos a la linealización, ¿no? O sea, cerquita del 0, ya no depende
qué tan buenos son para combatir, sino qué tan torpes son para combatir, ¿no? Entonces, la moraleja acá es que pueden decaer a cero siempre y cuando la, la siempre y cuando pues el más torpe es el que se va más rápido, ¿no? Ok. Entonces, con esto ya casi vamos a terminar. Con esto ya casi vamos a terminar, y antes de terminar esta sesión quiero dejarles un reto. Here we go. Y el reto va a ser que tomen el, el modelo de guerrilla contra guerrilla, pero el modelo completo. Nosotros hicimos ya sin considerar pérdidas operacionales, considerando pérdidas operacionales, y ahora quisiera que consideraran distintas formas para los refuerzos. En particular quiero que consideren dos cosas. Una, refuerzos en tiempos discretos, en el sentido de que puedan definir la función como del día 0 al día 5 van a llegar tantas gentes, del día 5 al día 10 no llega nadie, ¿no? Como ese tipo de cosas. Y la otra, que todos los días lleguen alguna cantidad de nuevas gentes. ¿Cómo va a ser distinto? Es decir, estamos considerando una cosa con una especie de oscilador con un forzamiento. Cómo las distintas formas del forzamiento van a afectar y cómo interpretamos eso en términos de personas, de combate, ¿no? Entonces, con eso la dejamos y nos vemos en la siguiente sesión.